Bien, queridos amigos y hermanos, Dios me les bendiga enormemente. El día de hoy vamos a compartir con ustedes la parte restante del repaso de lección de esta semana, ¿sí? 3 días, estudiamos el primer día, estudiamos la introducción, ¿sí? Recordemos nuestro título, Amor o Egoísmo. Esa es la cuestión. En días anteriores estudiamos la introducción, un Salvador con el corazón roto y cristianos salvaguardados providencialmente. Así que el día de hoy vamos a compartir el resto, que trae 3 títulos como Fieles en medio de la persecución, Asistencia a la comunidad y Un legado de amor. Así que rápidamente vamos a ir a nuestra primer cita, que la encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Allí la palabra de Dios dice lo siguiente: así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron ese día como 3,000 personas. Ahora vamos al versículo 4, capítulo 4, versículo 4, que dice lo siguiente: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, su número llegó a unos 5,000 hombres. Aquí podemos ver a la iglesia primitiva con toda su fuerza predicando el evangelio, con todo el gozo, con toda la alegría, con toda la entrega total a Dios, para servir, aceptando esa gran comisión que Dios les había encomendado. Pero como yo les he comentado, la vida cristiana no es siempre color de rosa, y hasta allí podemos ver cómo la iglesia crecía. La iglesia crecía en gran número, crecía en unidad, era una iglesia fuerte que predicaba y vivía la fe de Jesús. Pero cuando vamos al capítulo 8 y leemos desde el versículo 1 al 4, nos dice lo siguiente: Saulo consentía en la muerte de Esteban. Ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos se dispersaron por Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran duelo por él. Y Saulo perseguía a la iglesia, entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Ahora, cuando leemos el versículo 4 dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, no les importaba toda la persecución que tenían, todas las situaciones complejas que estaban enfrentando. Seguían predicando el evangelio del Señor. Y resumo este día, Fieles en medio de la persecución, con un pequeño subtítulo que dice: fieles a su llamado, sin miedo, creyendo firmemente en que Dios está con ustedes, en que Dios está con nosotros. Si estás predicando la palabra del Señor, vendrán situaciones difíciles, vendrán situaciones complejas, pero confía en Dios y sigue predicando el evangelio eterno. Ahora el siguiente título nos decía Asistencia a la comunidad, y yo también le puse un subtítulo pequeño que dice Imitadores de Cristo. Así que quiero compartir con ustedes en el libro de Hechos también el capítulo 2, pero vamos a leer desde el versículo 44 al 47. Y allí nos dice lo siguiente: y todos los creyentes estaban unidos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Seguían reuniéndose cada día en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Allí tenemos una frase muy importante, y es que tenían todas las cosas en común. Eran realmente imitadores de Cristo. ¿Por qué? Porque se preocupaban por los demás. Porque allí dice que alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Quiere decir que para que el pueblo simpatizara con ellos era porque ellos habían demostrado un testimonio poderoso, un testimonio que mostraba el amor de Cristo hacia los demás, no solamente hacia los de la iglesia, sino también a las personas que estaban en sufrimiento. Y ellos juntos, como un cuerpo, tenían todo en común porque se apoyaban los unos con los otros. Ahora, cuando pasamos al siguiente título, allí la lección decía Un legado de amor. Y yo le puse un subtítulo que dice Amor invariable. Y allí encontramos la cita en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. O sea, no se ama a su familia y a sus amigos y a los que le caen bien, porque eso lo hacen los publicanos y los fariseos. Es amar a la persona que te lastima, es amar también a aquel que te ofende, que te critica, que se burla, que te toma el pelo porque eres cristiano o porque quieres vivir de una manera diferente. Realmente es un amor que no cambia, es un amor porque quiero que entiendan esto. Y el título es Un legado de amor porque es que nosotros somos coherederos. Nosotros
Dios nos ha dado una herencia especial para que la compartamos con los demás. Y por eso debemos ser fieles al llamado que Cristo nos hizo. También tenemos que ser imitadores de Él, pero también tenemos que sentir ese amor, no el que el mundo brinda, porque el amor del mundo, queridos, quiero que lo sepan, el amor que brinda el mundo se acaba. Por otro lado, el amor que Cristo te brinda es un amor invariable, es un amor que no cambia, es un amor que siempre se mantiene, es un amor que desea para los demás lo mejor, es un amor que antepone todo por encima del yo. Ese amor es el amor de Cristo y nosotros como seguidores, como su iglesia, debemos entender esto. Así que, queridos, la lección esta semana se titulaba ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Nosotros, tú y yo, decidimos qué sentimos. O nos amamos a nosotros mismos y anteponemos nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros anhelos y yo, o amamos realmente como Dios enseña en su palabra que debemos amar. Tenemos que tener cuidado de no juzgar a Dios por los eventos o situaciones que pasaron en el pasado, aún por las situaciones que tú puedes decir que son injustas para tu vida. Tienes que entender que detrás de cada proceso, que detrás de cada derrota hay una victoria, que detrás de cada dolor hay una alegría, que detrás de cada tormenta saldrá al día siguiente el sol. Siempre las misericordias de nuestro Dios se extienden hacia su pueblo y tenemos que entender que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Culmino dejándote estas preguntas para que reflexiones. Y aparte también, si tú quieres que oremos por algún pedido especial, puedes dejarlo en los comentarios y este servidor se compromete a orar por la situación que estés enfrentando. Así que te dejo estas preguntas. Primero, ¿qué podemos aprender de la iglesia primitiva que pueda ayudarnos a nosotros, la iglesia del tiempo del fin? Porque Dios no es religión, pero cuando aceptamos su llamado y conocemos la verdad, pertenecemos a su pueblo. Cuando aceptamos su llamado, entramos a pertenecer a ese pueblo escogido por Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa iglesia primitiva que tenía todo en común? Y las últimas, teniendo en cuenta que el amor o el egoísmo es nuestra elección, ¿cuál es el claro mensaje para nosotros? ¿Cómo aprendemos a morir al yo para poder manifestar ese espíritu de abnegación? Quiero que entiendas algo. En esta tierra, todo es añadido, todo es absolutamente todo. El llamado que el Señor te hace es a que confíes, a que crezcas, a que acabes con ese amor al yo y pienses en los demás, pienses en tus hermanos, en tu iglesia, en tu vecindad, ora por ellos, que Dios se encargará de añadir a tu vida lo que tú necesites. Y entonces, amor o egoísmo, esa es la cuestión. ¿Cuál es tu elección? ¿Qué vas a elegir? ¿Amar con amor invariable o pensar simplemente en el yo, en el yo, en el yo? Esa es nuestra lección y esa es la lección para esta semana. No olviden que Dios quiere, y les recuerdo, siempre lo mejor para nosotros. Queridos hermanos, Dios me les bendiga, amigos también. Nos veremos el día de mañana con un corto video. Así que, chao, chao, Dios me les bendiga enormemente.